¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime, donde revisaremos las principales noticias del mundo y también de acá en territorio nacional en Chile en este domingo 23 de noviembre. Vamos a revisar cuáles son los titulares de esta jornada. La candidata presidencial Janet Jara emplazó nuevamente a su contendor José Antonio Kast a no restarse de los debates en medios de comunicación, mientras que el abanderado de oposición cuestionó el foco de la campaña, señalando que la atención se debería centrar en las preocupaciones ciudadanas. El senador Matías Walker descartó irregularidades tras haber recibido 1,6 millones de pesos por parte del conservador y archivero de Puente Alto Sergio Llaver, involucrado en la denominada trama bielorrusa. El parlamentario indicó que el monto corresponde a un apoyo para una pasantía estudiantil de su hijo en el extranjero. Hoy llegó a Santiago Domingo Vallas, el ciudadano chileno que estuvo detenido por 2 semanas en Estados Unidos. El joven de 19 años fue arrestado el 8 de noviembre en Florida por tomar cerveza en la calle, pero su detención se prolongó porque las autoridades estadounidenses indicaron que no contaba con una visa vigente. Los países europeos presentaron un plan alternativo al planteado por Estados Unidos para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Este nuevo documento surge tras los cuestionamientos que recibió la propuesta norteamericana, que era considerada que favorecía a Moscú. Bueno, y comenzamos esta revisión de las noticias en este domingo 23 de noviembre con lo que está siendo la carrera presidencial, porque durante esta jornada la candidata Janet Jara nuevamente emplazó a su contendor José Antonio Kast a participar de lo que serán los debates presidenciales. Este sábado, el abanderado de oposición cuestionó el foco de la campaña de segunda vuelta, señalando que la atención se debería centrar en las preocupaciones ciudadanas como la seguridad. Además, Kast desdramatizó las pifias que recibió cuando fue al barrio Franklin este viernes y la emplazó a ir a ver a las víctimas de terrorismo en la macrozona sur. En respuesta, la candidata del oficialismo indicó que ella podía acudir a cualquier lado y nuevamente llamó al abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano para que vaya a los debates presidenciales. Y que la discusión hoy día, a nivel de las candidaturas, entre comillas, porque nosotros no estamos en esa discusión, sea si uno va a ir o no va a ir a un debate. Ese es el nivel. Entonces yo digo, si ya la gente nos conoce, 2,6 de cada 10 chilenos que votan por la candidata de la continuidad. Pues efectivamente, yo salí a la calle y seguramente 2 de 10 me van a decir, es evidente. ¿Ah? ¿Qué esperan? Pero que ella vaya a Franklin. Que ella vaya a Franklin, que ella vaya a la Feria Narica, que vayan de las víctimas del terrorismo, porque el terrorismo no es violencia rural. A mí me desafió el candidato ayer a que fuera Franklin. Primero, yo puedo ir a cualquier lado, la verdad. Y por cierto, todos los candidatos estamos expuestos a quienes son nuestros adherentes y quienes nos critican. Mire, yo siempre he estado en los territorios, esa es la diferencia, que yo no me ando escondiendo de la gente. Entonces hay una gran diferencia entre un candidato que se acordó recién que hay que estar con la gente versus una trayectoria de vida que he tenido a ese respecto. La más interesante de esto es que los chilenos y chilenas tienen que saber que Kast no quiere debatir. Bueno, y según los resultados de la encuesta Panel Ciudadano UDD, José Antonio Kast recibiría en segunda vuelta cerca de la mitad de los 2,5 millones de votos que recibió en primera vuelta el candidato del partido de la gente Franco Parisi. El republicano obtendría el respaldo del 46% de esos electores, mientras que un 20% se inclinaría por la candidata oficialista Janet Jara. El sondeo también analiza la transferencia de votos que cada postulante a la moneda recibiría de Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Sobre la exalcaldesa plantea que el 54% de sus apoyos se trasladarían a Kast y el 17% a Jara, mientras que los votantes del ex candidato del Partido Nacional Libertario apoyarían en su mayoría al abanderado de la oposición. En cuanto a la intención de voto, la encuesta establece que José Antonio Kast ganaría con 59% de las preferencias si el balotaje se realizara este domingo, mientras que Janet Jara obtendría un 41% de los votos. Estos análisis que se hacen del electorado como si fuera una masa de personas no corresponde. Aquí son individuos, son personas, son chilenos y chilenas que han tomado una opción y donde nosotros podemos hacer un aporte en aquello que ya ha hecho nuestra candidata, que es
tomar las ideas que señalaba el candidato Parisi como una parte importante de su programa, temas relevantes respecto a los microempresarios, temas importantes como el IVA de los medicamentos. Eso es aquello que nuestra candidata ha tomado, y no solo del candidato Parisi, porque ella ha dicho, las buenas ideas hay que tomarlas. Se han tomado ideas del programa de la candidata Matei, del programa del candidato Mike Nicol. Bueno, yo creo que lo primero es generar la confianza y la credibilidad en la ciudadanía, no solo en esos votos. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones, que también hay que ir a buscar convencer al votante de Blaise Matei, hay que buscar convencer al votante de Johannes Kaiser y de alguna manera generarle confianza a quien votó en primera vuelta por José Antonio Kast. Nadie, salvo el propio ciudadano, es dueño de su voto y nadie puede endosar ese voto a nombre de otra persona. Y por lo tanto, esta segunda vuelta yo creo que el eje va a estar entre la credibilidad que generan los candidatos y cómo eso puede inclinar la balanza a favor de uno o de otro. Bueno, seguimos analizando lo que está haciendo esta carrera presidencial, porque la Asociación de Clínicas hizo un llamado a los dos candidatos que están participando en esta segunda vuelta para conversar y establecer lo que sería un nuevo pacto por la salud. La entidad gremial propuso retomar en la discusión pública los temas relacionados a la salud. Este pacto contempla una alianza público-privada, equidad en el acceso de salud, fortalecimiento de FONASA, urgencia en la solución de listas de espera y diagnóstico de cáncer. Además, proponen mejorar la fiscalización de las licencias médicas y realizar cambios al subsidio de incapacidad laboral. La asociación también plantea el fortalecimiento de la medicina preventiva y perfeccionar la entrega de información a los pacientes. Proponemos este Pacto Nacional para la Salud como un hito clave para enfrentar los desafíos que tiene actualmente el sistema de salud y las necesidades y urgencias de los pacientes. Hemos insistido en que la complementariedad público-privada es vital para avanzar de manera efectiva y que dicho apoyo mutuo es clave para dar respuesta, por ejemplo, a problemáticas tan contingentes como las listas de espera, la atención oncológica y la salud preventiva. Hacemos este llamado a los dos candidatos presidenciales, ya que independientemente del signo político, la salud es un punto común para todos los chilenos y lo que proponemos aporta para avanzar al bienestar de nuestros pacientes, lo que es nuestro objetivo fundamental. Bueno, las garantías explícitas de la salud o GES cumplen 20 años y lo hacen con la incorporación de 3 nuevas patologías, llegando a superar las 80 afecciones que son cubiertas. Cabe señalar que esto ha generado una discusión debido a que tendría un impacto, un aumento en la prima de las ISAPRES. La nota es de Farid Serené. A 2 décadas de su implementación, las garantías explícitas en salud, GES, han evolucionado significativamente. Este sistema, que inicialmente cubría 25 patologías, apenas 5 años después expandió su alcance a 50 enfermedades. Actualmente, el GES ofrece cobertura para 90 afecciones distintas. Este año, el programa ha ampliado su cobertura para incluir 3 nuevas patologías: hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, tratamiento post-alta para cirrosis hepática, que asegura la continuidad terapéutica y el apoyo psicológico, y terapia farmacológica para mayores de 25 años que buscan dejar el tabaco. Además, se mejoraron 10 tratamientos con terapias innovadoras como sensores de glucosa para diabéticos menores de 18 años y embarazadas, ampliación de la detección del virus del papiloma humano y coberturas para epilepsia refractaria, leucemia, tumores del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, asma bronquial grave y enfermedad renal crónica. Estas nuevas incorporaciones implican una inyección adicional de 100.000 millones de pesos anuales por parte del Estado. Sin embargo, esta novedad también provoca que las ISAPRES suban el valor de la prima GES, un cobro adicional para poder financiar estas garantías en el sector privado. Las modificaciones que se hacen en los otros problemas, por ejemplo, en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, eso es un volumen de personas muy grande. El volumen de personas hace que esto aumente los costos de manera significativa. La inclusión de ese medicamento para fibrosis quística, claro, son pocos casos, pero ese medicamento es de muy alto costo. Gracias a la ley Corta ISAPRES, por primera vez la Superintendencia de Salud realizará un proceso de verificación de costos. Esto significa que las aseguradoras de salud proponen y justifican un precio, pero es el organismo estatal el que define la información técnica y fija el precio final.
Por otro lado, se debe considerar que no todos los recursos recaudados por las ISAPRES se gastan efectivamente en cobertura GES. Si uno separara solamente por el GES, efectivamente existe una ganancia por parte de la ISAPRES marginal, digamos, positivamente. Lo que se ha analizado es que solamente 1 de cada 4 personas hace uso del GES pudiendo hacerlo. Por lo tanto, ahí hay una subutilización que es importante revisar y que algo está pasando. Aún así, según Debrot, al ser una empresa privada, los recursos del GES no se manejan en un fondo separado. No hay ningún impedimento, ¿sí?, para que lo que se recauda por el GES y no se ocupa exactamente en el GES vaya internamente dentro del ISAPRE a financiar otra cosa. Es imposible separar la actividad GES de la no GES en lo operativo. Con esta inyección de 100.000 millones de pesos anuales y la inclusión de estas nuevas patologías, el sistema GES busca asegurar una cobertura más completa para los ciudadanos. Sin embargo, el debate sobre el aumento de las primas de las ISAPRES y la transparencia en el uso de los fondos continúa abierto. El senador Matías Walker descartó irregularidades en los que fue el traspaso de 1,6 millones de pesos por parte del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yabert, uno de los imputados en la llamada trama bielorrusa. Según lo publicado por el medio Reportea, la transferencia se habría realizado el 28 de mayo de 2024. Tras conocerse esta información, el parlamentario indicó que tienen una relación de amistad con Yabert y agregó que el monto recibido corresponde a un apoyo para una pasantía estudiantil de su hijo en el extranjero. Además, el senador señaló que esto no ha influido en ninguna de las acciones relacionadas con las funciones públicas que cada uno ejerce. Bueno, y en otras noticias, hoy llegó a Santiago Domingo Vallas, el ciudadano chileno que estuvo más de 2 semanas detenidos en Estados Unidos. El joven de 19 años fue arrestado el pasado 8 de noviembre en Florida por tomar cerveza en la calle, pero su detención se prolongó porque las autoridades estadounidenses indicaron que no contaba con una visa vigente. Durante las 2 semanas de reclusión, Vallas pasó por 3 recintos, incluyendo la prisión conocida como Alligator Alcatraz. El canciller Alberto Van Claveren confirmó que se le prestó atención consular. El joven fue liberado ayer por las autoridades norteamericanas y aterrizó esta mañana junto a su madre, quien viajó a Miami para gestionar su regreso. El Ministerio de Transportes puso en marcha un plan piloto de fiscalización para los scooters eléctricos y supervisar su velocidad máxima. Cabe señalar que desde el próximo 1 de enero esta falta conllevará una multa y además también sacarlo de circulación. ¿De qué consiste esta nueva medida? Los detalles en la siguiente nota de Agustín García. Se ven por montones en algunas esquinas, en ciclovías y en las calles. Y es que los scooters eléctricos siguen ganando terreno como método de transporte. Y con esta popularidad también llegó la necesidad de controlarlos. Por eso que el Ministerio de Transportes implementó un plan piloto para supervisar la velocidad máxima que pueden alcanzar los scooters, ya que al ser considerados como un ciclo motorizado, no pueden superar los 25 km por hora. De que muchas veces esos vehículos circulan a una velocidad que excede lo que parece seguro. Nuestra ley en eso es clara. Define que un scooter, para ser considerado un ciclo, dado que tiene un motor, tiene que nunca poder exceder los 25 km por hora. Y es así como hemos desarrollado una herramienta junto al apoyo de INACAP que nos permite aquí en calle poder fiscalizar, evaluar si es que un scooter que está circulando por nuestras vías podría eventualmente circular a una velocidad mayor que esa, que la permitía. Según cifras del Ministerio de Transporte, en promedio, cada año muere una persona y quedan otros 25 lesionados graves por accidentes protagonizados por scooters eléctricos. Respetar las velocidades máximas. Los ciclos son hasta 25 km por hora porque todos los ciclistas, usuarios de scooter, son usuarios vulnerables del tránsito. Si se llega a sufrir un siniestro vial, el impacto llega directamente al cuerpo de la persona y por lo tanto la energía puede provocar la muerte o lesiones gravísimas. Durante noviembre y diciembre, la supervisión tendrá un foco preventivo y educativo, utilizando una herramienta que permite medir la velocidad máxima que pueden alcanzar estas patinetas.
Pero desde el 1 de marzo comenzarán las multas y el retiro de scooters que no cumplan con los requisitos. Ya son alrededor de 100 vehículos que hemos fiscalizado, controlado, y alrededor de un 30% incumple. Como lo señaló el ministro, vamos a continuar en este piloto durante el mes de noviembre-diciembre, y a partir del 1 de enero del año 2026 comienza una fiscalización efectiva en calle con las sanciones correspondientes. Además de estar regulados para no superar los 25 km por hora, los usuarios deben cumplir otras normas. Solo pueden circular por ciclovías y calzadas, pero no por la vereda. Y deben usar casco, elementos reflectantes y luces para movilizarse en la noche. Me parece que 25 kilómetros es muy poco también, porque una bici puede andar a 40 kilómetros tranquilamente en la ciclovía. Igual es peligroso y eso nadie lo regula. Sí, en bici yo llegaba a 62 por hora en bajada, entonces eso no lo fiscalizan. Y por otro lado, los autos, por ejemplo, un auto fácilmente llega a 250 por hora, pero porque pueda llegar a esa velocidad no quiere decir que vaya a exceder la norma voluntariamente. Hay que regularlo porque no puedes ir a una velocidad tan rápida, te pones en riesgo, igual son inestables, entonces creo que está bien la medida de eso. Además, no toda la gente anda con casco, de hecho yo ahora se me quedó. Las autoridades también aprovecharon de hacer un llamado a no ver a los scooters como un juguete, considerando que muchos podrían pensar en regalar uno durante esta Navidad. Ahora hacemos un pequeño corte comercial y ya estamos de vuelta en la revisión de las noticias acá en CNN Prime. No se vaya. Ya estamos de vuelta en CNN Prime para continuar con la revisión de las noticias y lo haremos en el área internacional. De hecho, ya nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo nuestra compañera y reportera del área internacional, Laura Soto, para que nos cuentes todas las novedades, todas las noticias que han pasado en el mundo. ¿Cómo estás, Laura? Así es, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Vamos a partir hablando respecto a este plan de paz que se está negociando entre Ucrania, Estados Unidos y también distintos líderes europeos, o más bien las delegaciones de cada uno de esos países, que se desarrolla, por supuesto, en Ginebra, Suiza, y ahora con un plan alternativo que en este caso han presentado las delegaciones de los líderes europeos, que parte de la base de este plan de paz que presentó Estados Unidos, pero con algunas modificaciones importantes. Por ejemplo, parte de estas modificaciones, primero, parten del punto de que Rusia, más bien Ucrania, no debe ceder territorio del este de su país que todavía no ha sido controlado por Rusia. Recordemos que esta propuesta de Estados Unidos hablaba de la idea de que las partes que Ucrania todavía tiene el control en la región del Donbass, en el este de su territorio, que no han sido ocupadas en este caso por las fuerzas rusas, deben ser otorgadas justamente al gigante euroasiático como parte de una posible propuesta de paz. También lo que tiene que ver con la reducción del ejército ucraniano, acá lo que dice esta propuesta alternativa de Europa es que el límite de soldados debe ser de 800.000 en tiempos de paz y no de 600.000, que era en el fondo el número que había propuesto en este caso Estados Unidos. Y también no se descarta en este caso la adhesión de Ucrania a la OTAN en un futuro. También en este caso Rusia debe ceder el control de la central nuclear de Zaporilla, que está ocupada, recordemos, por sus fuerzas, al Organismo Internacional de Energía Atómica. Así que son parte de los planteamientos que tiene finalmente esta propuesta alternativa por parte de Europa, y todo también en un momento en que existen dudas respecto a la autoría de la propuesta de Estados Unidos. De hecho, el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se encuentra de hecho en Ginebra, ha defendido justamente la autoría del plan, diciendo que es de Estados Unidos, luego de que un grupo de senadores estadounidenses dijeran que el propio Rubio les había dicho de que realmente este plan había sido redactado por Moscú, filtrado a propósito por Rusia y luego entregado a Estados Unidos, que lo transmitió a Ucrania. Eso es parte de lo que han dicho senadores estadounidenses, que ahora ha generado bastante ruido respecto a quién realmente redactó el plan, aunque Rubio ha defendido que ha sido Estados Unidos. En declaraciones que entrega justamente ahora en Ginebra, hubo un encuentro que mantuvo entonces el secretario de Estado Marco Rubio con su equipo, con la delegación ucraniana, y ha dicho en una cuña entonces de que este ha sido quizás el mejor encuentro o la mejor reunión que han mantenido hasta el momento, incluso desde que llegó el gobierno de Donald Trump a la Casa Blanca. Pasemos a escuchar parte de esas palabras.
Nuestros equipos ya se han ido a sus despachos mientras trabajamos en algunas de las sugerencias que nos presentaron. Así que estamos trabajando en la realización de algunos cambios y ajustes, con la esperanza de reducir aún más las diferencias y acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como Estados Unidos se sientan muy cómodos. Creo que la conclusión es que esta es una reunión muy significativa, probablemente la mejor que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde que asumimos el cargo en enero. Pero aún queda trabajo por hacer, y eso es lo que nuestros equipos estarán haciendo ahora mismo. Y ahora vamos a cambiar completamente de tema porque las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra que se han producido en los últimos días en Vietnam ya dejan alrededor de 90 personas fallecidas. A ese número ha subido la cifra entonces de víctimas fatales en medio de este fenómeno meteorológico que está afectando a este país del sudeste asiático. También se informa por parte del Ministerio de Medio Ambiente de dicha nación que hay 12 personas desaparecidas y más de 60 de estas muertes, de hecho, se producen solamente en una provincia, en la provincia central de Dak Lak, donde decenas de miles de viviendas han quedado inundadas debido a estas fuertes lluvias que se registran desde fines de octubre, pero las primeras muertes desde mediados de noviembre, y azota particularmente al centro-sur de este país desde la fecha que yo entonces les mencionaba. También, por cierto, que en algunas zonas se han registrado precipitaciones que han superado los 1.900 milímetros de agua caída, esto durante la última semana solamente, y también lo que indica el gobierno de Vietnam es que se han registrado pérdidas económicas de más de 340 millones de dólares. Así que es una emergencia bastante grave que también, lo que dicen los expertos, ha empeorado este tipo de fenómenos debido al cambio climático, que es común que se registren lluvias intensas en Vietnam y en esa región del mundo, pero que ahora los fenómenos son cada vez más fuertes y más dañinos debido al actuar del hombre y este efecto precisamente del cambio climático. Ahora nos vamos hasta Nigeria porque 50 niños han logrado escapar de un secuestro. Recordemos el que se produjo el viernes pasado, donde más de 300 alumnos de una escuela cristiana, precisamente católica, quiero decir, en dicho país africano, fueron secuestrados junto a 12 miembros del personal de esta escuela por una banda criminal que se desconoce, de hecho, cuál es específicamente, pero es un fenómeno que está ocurriendo justamente en este país cada vez más frecuente. Ha habido en la última semana una ola de secuestros contra alumnos de distintas escuelas, y en este caso ha sido la Asociación Cristiana de Nigeria que ha informado que 50 de estos niños que habían sido secuestrados lograron escapar, ahora están reunidos con sus padres, con sus familias, pero que todavía quedan alrededor de 253 alumnos que siguen secuestrados y 12 miembros del personal. También esto ha provocado, esta emergencia, que el gobierno de Nigeria haya cerrado todas las escuelas secundarias y también las universidades, también para evitar que estas bandas criminales sigan cometiendo estos secuestros. Lo cierto es que hay una operación de búsqueda en este momento dirigida por los militares y se cree que esto es cometido entonces por hombres armados que lo que hacen es pedir rescates de tipo monetario, es decir, piden dinero para finalmente financiar el rescate de estos niños. Se habla por el momento que no se trata con motivaciones ideológicas realmente, ni tampoco religiosas, sino que más bien tiene que ver con un tema económico, pero lo cierto es que esto recuerda también mucho la crisis que ocurrió en 2014, cuando el grupo militante islamista Boko Haram, por ejemplo, secuestró en ese momento a 276 niñas de una escuela en Chibok, lo cual también generó bastante impacto a nivel mundial, y ahora también esta situación de esta última escuela supera incluso la cantidad de niños secuestrados en aquel momento, así que también es una crisis que incluso Estados Unidos ha advertido con intervenir si es que finalmente el gobierno no toma acciones más duras respecto a estos hechos. Ahora vamos al último tema, en medio de esta crisis que todavía continúa entre Estados Unidos y Venezuela y esta presión militar que está aplicando el país norteamericano con presencia de buques, por ejemplo, en aguas del Caribe, y también, por ejemplo, con el sobrevuelo incluso de aviones militares por parte de Estados Unidos cerca del espacio aéreo venezolano, y ahora también con un momento bastante particular que se vio en este caso en el Palacio Presidencial de Miraflores, con el presidente venezolano Nicolás Maduro bailando al ritmo de un remix
que se hizo de su propio discurso. Recordemos las palabras que hace unos días atrás él señaló respecto a esto, dirigido en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un inglés bastante básico, en el cual decía not war, decía un llamado, ¿no es cierto?, a que no hubiese una guerra y que sí hubiese paz, y todo esto en palabras en inglés. Y se generó entonces un remix de aquel discurso musical, y que finalmente en ese momento en el que estaba en un acto, ¿no es cierto?, de gobierno del presidente Nicolás Maduro, finalmente comienza a bailar, generando un momento que ya se ha viralizado de hecho en redes sociales. Pasemos a escuchar entonces parte de ese ambiente y lo comentamos más adelante. Bien, Miguel Ángel, ahí vemos parte de ese ambiente que fue, como yo te decía, muy compartido en redes sociales, y que también pareciera que ahí el presidente Nicolás Maduro intenta bajarle un poquito los humos a esta tensión, pero sin duda con un mensaje dirigido a Donald Trump. Sí, totalmente, y sobre todo que Donald Trump también lo hemos conocido como en esta faceta de bailando en alguna instancia, en sus discursos, así que bueno, toda la información, toda la actualización de las noticias internacionales con nuestra periodista Laura Soto. Muchas gracias, buenas noches, Laura. Muy bien, nos vemos. Bueno, nosotros seguimos revisando las noticias de esta jornada, porque hoy se celebró un nuevo Paris Parade acá en la capital, en la región metropolitana. El tradicional desfile se realizó este domingo, conmemorando además los 125 años de la marca. El evento, bajo el lema "Por un mundo mejor, la voz de la esperanza", se extendió por 3 kilómetros, llevando el espíritu festivo al centro de la capital. El recorrido empezó en Avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, y continuó a lo largo de la Alameda, pasando por Plaza Italia y Universidad de Chile hasta culminar en La Moneda. El desfile contó con 13 globos gigantes inspirados en personajes como Harry Potter, Hello Kitty, Kuromi, y reunió a miles de familias durante esta jornada. Bueno, y con esta información ya llegamos al cierre de este noticiero de CNN Prime. Muchas gracias por su compañía y continúe en la programación de CNN Chile. Muy buenas noches.